Hoy, 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, los alumnos del grado 11-3 mostramos a través de este video nuestro estudio de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se reconoció a las unidades afrocolombianas como pueblo, con un conjunto de derechos colectivos, que forma parte de la diversidad étnica y cultural de la nación, por primera vez reconocida constitucionalmente, como también exaltar las tradiciones, costumbres, folclore e historia de la población afro. XVI, el continente europeo, se inició la captura y tráfico de personas negras traídas del África, para utilizarlas como herramienta de trabajo para la monarquía. Ese tiempo fue el más deshumanizador comercio de africanos. Eran conducidos como animales hacia los barcos negreros, dejando familias, cultura y pueblos. Eran aprisionados con cadenas y grilletes y los amontonaban a todos juntos para empezar los viajes en los barcos. En este proceso muchos negros murieron. Más o menos 200.000 esclavizados entraron por Cartagena y fueron repartidos a Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú. Y de estos, más o menos 80.000 quedaron en Colombia. En el siglo XVII hubo un gran incremento en el número de esclavos, Debido a su importancia como mano de obra en las explotaciones agrícolas. De gran extensión en América del Norte, el Sur y principalmente en el Caribe. Se estima que aproximadamente fueron 12 millones de esclavizados. Los cautivos tenían pocas posibilidades de volver a ver sus hogares, soportaban condiciones miserables, condenados a una vida de trabajos forzados y torturas. En el siglo XVIII el comercio de esclavos tuvo que ser ratificado en el reino isabelino en Londres. Los negros podrían casarse con nativos, pero la vida de los negros estaba lejos de ser dulce y ligera. Muchos eran tan libres como en cualquier parte de Europa, para muchas las cosas eran difíciles. Durante el siglo XIX el problema del precio de los esclavos toma gran relevancia, pues la utilización de esclavos toma una gran importancia, ya que ésta se torna antieconómica por las vías legales, siendo viables solo mediante el uso de esclavos de contrabando. La ley prohibía la venta de padres e hijos de forma separada. También la introducción de nuevos esclavos desde otras nacionalidades y la exportación. En el siglo XX la segregación racial separó a la población blanca y negra en los Estados Unidos durante gran parte de ese siglo. El resultado de esto fue una sociedad desigual, en la que los negros eran discriminados e incluso atacados por personas y organizaciones racistas. Durante este tiempo, los blancos consideraban que los negros eran inferiores y no merecían los mismos derechos. Esta forma de pensar provenía de la época en donde secuestraban a los africanos y los ponían de esclavos. En la actualidad han venido pasando hechos que todavía siguen indignando a la población afro, ya que se les niega sus derechos, sufren de abusos y de racismos por parte de otras personas. Gracias a las luchas que se vienen dando con el pasar de los tiempos, se ha podido garantizar derechos que respalden la igualdad social. Es importante recordar que gracias a estos hechos se celebra el Día de la Afrocolombianidad, que se conmemora cada año el 21 de mayo de 2002. Esta fecha también coincide con la del decreto de ley que les otorgó la libertad hace más de un siglo a esclavos también un 21 de mayo, pero en 1851. Se estableció que cada fecha sería un homenaje a los 150 años de abolición de la esclavitud en Colombia. Esta celebración es considerada una de las más importantes para la población negra en Colombia. Este día es una oportunidad para que todos conozcan la historia de la población negra en Colombia, sus luchas, sus aportes al desarrollo nacional y sus líderes. También se les busca dar el reconocimiento que por tanto tiempo se les fue negado. Danza afrocolombiana. La danza afrocolombiana encuentra sus raíces de los cientos de grupos étnicos de los que formaban parte de los esclavos africanos llevados a Estados Unidos y América. La danza en la tradición africana era parte tanto de la vida cotidiana como de ocasiones especiales. Muchas de estas tradiciones como jet down, ring show y otros elementos del lenguaje corporal africano que aún sobreviven como elementos de la danza moderna. El mapalé. El mapalé es una danza de Colombia que se baila con movimientos eróticos entre el hombre y la mujer. Esta tonada conserva características musicales típicamente africanas, en donde los tambores, en función coral, se alternan con el canto y las palmas. Se emplea para enmarcar un juego coreográfico en el que los bailarines ejecutan diversas figuras con miras a conquistar a las mujeres. El abozado es todo un género con componentes y danza propia, uno de los más reconocidos en el Pacífico Sur, que se extiende desde Esmeraldas en Ecuador, pasa por Tumaco en Nariño, Guapí en Cauca, Buenaventura y Cali en el Valle. Llega hasta el sur del Chocó. Su característica principal es que se escribe y compone en su mayoría en 6 octavos, así como en menor media en 2 cuartos, similar al currulao.
La melodía es la protagonista y los tambores ocupan un lugar menos importante comparándolo con otros géneros de la región. Los pescadores amarran las embarcaciones con la boza, cuerda fuerte que permite mantenerlas atadas a la orilla, y de aquí proviene el nombre de este género musical, que nació en el Pacífico Sur, pero ahora es popular también en el centro del departamento del Chocó, donde se ha enriquecido con sonidos y estilos del Pacífico Norte. En la esclavitud muchos africanos trajeron las trenzas como una manera de estar conectados a su herencia y para aseverar su independencia, sus símbolos en los tiempos de la esclavitud y de la formación de los primeros palenques en Colombia. Podemos ver que la creatividad de nuestros ancestros negros se reflejaba en su lucha por la libertad y la expresión de su identidad. Las trenzas han sido símbolo de estatus social, religión e identidad de diversas etnias. La tradición de trenzar el cabello, según historiadores, se originó en Namibia, África, y era una práctica común entre las mujeres para distinguirse de las tribus de la zona. Las trenzas y los rulos fueron la mejor forma para aquellas mujeres guardaran semillas de frutos que hicieron que en la actualidad podamos disfrutar de esos alimentos. Por eso, el que las trenzas desaparezcan no puede ser una opción hoy en día, ya que las trenzas son utilizadas por personas con cualquier tipo de cabello. Historias pasan entre generaciones como leyendas urbanas, madres que tejían en sus cabellos y en los cabellos de sus hijas los mapas para poder escapar de los esclavistas y llegar a los palenques, lugares creados por los cimarrones fugitivos. Era también en estos cabellos donde los esclavos que trabajaban en las minas guardaban el oro para poder comprar su libertad. Del Ministerio de Cultura se han enfocado en mostrar que esta es mucho más que algunos aspectos folclóricos y que por el contrario tiene que ver con nuestra visión como país y todo lo que representa dicha comunidad a la cultura colombiana. Las comunidades afrocolombianas también han dejado un legado indispensable en la conformación de la Colombia que conocemos hoy en día y que va mucho más allá de una tradición popular. Es mucho más que un asunto musical, un código de vestir y sentir diferente de quienes pertenecen a ella, sino también a una parte integral de nuestra historia. Las comunidades afro en Colombia también constituyen parte de nuestra memoria como país, es decir, la conformación de Colombia como una nación. Esta fecha, según explicó el Ministerio de Cultura, fue promovida para visibilizar y revalorizar la participación de las comunidades negras en la sociedad de Colombia, la construcción de la nación, sus expresiones y manifestaciones de diversas culturas y social para contribuir con ello a la lucha contra el racismo y la discriminación en Colombia. En otras palabras, el Ministerio de Cultura quiere asegurarse de que los colombianos comprendan que la afrocolombianidad va mucho más allá de ver a las comunidades afrodescendientes colombianas como otro componente de la colombianidad, por sus manifestaciones culturales, por su gastronomía, por su música y su tradición literaria, sino también por aspectos sociales de resistencia y construcción de la nación colombiana en su extensa historia. En conclusión, muchas veces pensamos que al nombrar la afrocolombianidad nos enfocamos en solo el folclore de este país y no vemos más allá. Un gran ejemplo que sirve para ver que esta es más que solo folclore, se aclara que la tradición libertaria que surge de San Basilio de Palenque, pequeña población en el departamento de Bolívar, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y es también considerado la primera comunidad afrodescendiente libre de América. ¿Comienzo yo? Francisco Antonio Maturana García nació en Quibdó, Chocó, el 15 de febrero de 1949. Es un odontólogo, es futbolista, director técnico de fútbol colombiano y miembro de la Junta Directiva del Deportivo Independiente Medellín. Con una larga trayectoria como técnico dentro y fuera de Colombia, cuenta entre sus logros el primer título de la Copa Libertadores de América con un club colombiano estando al mando del Atlético Nacional y la primera Copa América de su selección nacional. Manuel Zapata Olivella nació en Lórica, Córdoba, el 17 de marzo de 1920 y falleció en Bogotá el 19 de noviembre del 2004. Muy niño llegó a Cartagena, fue médico, antropólogo, folclorista y escritor. En los años 60 y 70 dirigió la revista Letras Nacionales. Durante 20 años investigó para su novela central Chango, El Gran Putas. La Negra de Oro.
María Isabel Urrutia Coro, llamada la Negra de Oro, nació en Candelaria, Valle del Cauca en 1965. Fue descubierta por su vecino y le propuso practicar el atletismo, lo que ella aceptó. Como no tenía dinero para transportarse, caminaba una hora para ir y volver del entrenamiento. Trabajó como operadora telefónica hasta su participación en los Juegos Olímpicos del 2000. Nosotros le venimos a hablar sobre la gastronomía afrocolombiana. En el mes de la afrocolombianidad en Colombia, queremos resaltar la importancia de esta cultura. En esta ocasión vamos a destacar la importancia de la gastronomía que ha hecho parte de la cocina nacional, al igual que la riqueza y variedad de su cultura. La gastronomía afrocolombiana es muy especial y cuenta con un buen despliegue de sabores y variedades para todos los gustos. Regiones como la costa atlántica y pacífica se caracterizan por tener lo mejor de la gastronomía, producto de la herencia africana que se estableció en sus pueblos desde la época de la conquista. Estas regiones se destacan por sus comidas como arroz atollado, aromática de borojó, las cocadas, chontaduro, arroz con leche, arroz de coco, bacalao de pescado, ceviche de camarón, arroz con camarones. Los alimentos del mar son la base de sus platillos típicos, siendo los mariscos y peces los más utilizados. También los alimentos sacados de la tierra sembrados por ellos mismos y plantas de la zona. También frutas y vegetales provenientes de sus regiones como el borojó y el chontaduro. Porque es importante la tradición de los platos típicos. Se define como gastronomía o cocina tradicional a toda la tradición culinaria, es decir, técnicas culinarias, producción, procesado y consumo de alimentos y bebidas, y preparaciones culinarias, que se transmiten de padres y padres a hijas e hijos, en el contexto de una cultura y una tierra determinada, en las que se ha practicado esta gastronomía durante muchas generaciones. La gastronomía tradicional está considerada desde el enfoque de la tradición y pueden tener precedentes históricos en un plato nacional. La afrocolombianidad. Un poco de historia. ¿Sabes qué es un afrocolombiano? El término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza afro que habitan en Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de África por los colonizadores españoles. En Colombia existen regiones donde la mayoría de su población es negra. Esto nos lleva a preguntarnos por la historia de nuestro pueblo afrocolombiano, para conocer, amar nuestras raíces y luchar por el fortalecimiento de nuestra identidad. El pueblo afrocolombiano fue esclavo en las minas, servicio doméstico, agricultura, ganadería, artesanía y como cargueros. Gracias al trabajo de los africanos y sus descendientes fue posible el desarrollo del país y el crecimiento del capitalismo. Mientras los esclavizados trabajaban, eran vigilados por los capataces y a un intento de descanso eran castigados con el látigo. Si una persona africana o sus descendientes trataban de huir o en efecto huían y eran capturados, los colgaban de una viga y se les daban 50 latigazos y hasta más. Otros castigos eran el corte de la lengua cuando hablaban su idioma nativo, el vaciamiento de un ojo, la castración, el baño de aceite hirviendo, entre otros que eran reglamentados en las leyes. Artesanías afrocolombianas. La gente africana que fue traída a lo que hoy es Colombia era portadora de destrezas artísticas y artesanales muy importantes, entre las cuales vale la pena destacar la talla en madera y el conocimiento de la orfebrería, el trabajo de bronce y cobre y la sabiduría sobre las piedras vegetales. Desde la colonia, los africanos y sus hijos e hijas mulatas se desempeñaron en amplios sectores de la actividad artesanal, debido a que el trabajo manual era despreciado por la nobleza española. Por esta razón, la gente africana practicó múltiples oficios de los quehaceres cotidianos que daban vida a las ciudades coloniales. Artes y artefactos afrocolombianos están presentes en los litorales colombianos, en los valles cálidos interandinos y hoy en día en todas las grandes ciudades del país. Además de lo poético de estas creaciones, ellas encierran la memoria histórica y cultural de sus pueblos. El uso de metales es frecuente en las expresiones artísticas y artesanales de los grupos afrocolombianos, circunstancia que tiene que ver con las particularidades geográficas y del subsuelo de los lugares donde fueron llevados como esclavos y donde luego levantaron sus propios poblados. El uso de la madera y la elaboración de artefactos artesanales
entre las comunidades afrocolombianas de los litorales Caribe y Pacífico, describe la relación íntima que la gente mantiene con la selva. La madera es utilizada en la construcción de las viviendas, en la elaboración de objetos para la vida cotidiana, en la fabricación de máscaras e instrumentos musicales. La construcción de instrumentos musicales en América sufrió procesos de transformación y ajuste desde el instante mismo en que arribaron los primeros esclavos africanos. Los artesanos y artistas afrocolombianos que actualmente fabrican y ejecutan instrumentos musicales, como las tamboras, la marimba de chonta, la guasa o el cununo, exploran posibilidades creativas para preservar la esencia africana de sus producciones.